buenas tardes, estimados televidentes. Es un día más que estamos junto a ustedes, una semana más que venimos con felicidad, con alegría, como todos los sábados, a compartir con ustedes la palabra de Dios. Este es el espacio de la Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con los pastores Luis y Ana Zapata. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en calle Varela 684, casi Don Bosco. Presentado el programa, queremos decirte que tanto el pastor como yo estamos a las órdenes para cualquier cosa que necesites, para una oración, para lo que esté a nuestro alcance, que tú tengas necesidad de hablar. Están nuestros teléfonos en pantalla, puedes dirigirte al pastor, puedes dirigirte a mí, y con sumo agrado vamos a ir a visitarte, vamos a ir a llevar esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra que es vida para nosotros, porque como dijo Jesucristo, es la verdad y la vida. Y esa es la palabra que nosotros te hablamos, eso es lo que nosotros queremos transmitirte, el Evangelio de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino y se hizo hombre y murió por todos nosotros, aquel que nos dio la salvación, aquel que cuando estábamos perdidos, que cuando estábamos, como dice la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados, Él vino a morir por nosotros. Y yo recuerdo la situación que a mí me encontró el Señor. Tú sabrás en qué situación estás. La verdad que por más difícil que sea, yo te digo que el Señor te va a poder sacar de esa situación. Mi situación era, te puedo decir, casi desesperada. Estaba en un momento muy difícil de mi vida, en un momento en que, como todas las personas, primero buscamos la satisfacción en el mundo, y yo lo había buscado allí en el mundo. Caminé en el mundo muchos años, hice muchas cosas que no viene el caso de decirlas, pero que no fueron buenas para mi vida, y llegó un momento que también toqué puertas que no debí tocar, golpeé en donde no debía, golpeé exactamente donde estaban los que me mentían y los que me sacaban plata. Y eso me llevó a mí a una situación espiritual muy mala, muy mala, muy mala. Yo ya no podía dormir, yo ya me sentía muy mal, fue una situación espantosa. Yo pienso, pero como dice la palabra de Dios, Dios nunca llega tarde. Como te lo digo, como decía en el caso cuando nos referimos a Lázaro, Jesús llegó 4 días después de que Lázaro había muerto, pero era el momento exacto. Y Jesús llegó en esos 9 meses tan intensos que yo pasé, esos 9 meses que creí que me iba a morir, esos 9 meses que yo pasé mal física y espiritualmente, emocionalmente, toda mi vida estaba hecha a pedazos. Y también había empezado a estar mal económicamente, porque la puerta aquella, que es la que todos primero golpeamos, esa puerta demanda plata. Y esa puerta ya me estaba dejando sin pagar mi apartamento. Pero en ese momento, cuando yo ya estaba desesperada, una persona me dijo: yo conozco al que te puede sacar de esta situación. Como siempre, como todos, estuve un poco reacia, pero después, cuando fui a ese lugar, a esa iglesia, a los pies de Jesús, ahí pude notar que fue instantáneo el cambio que tuve, fue instantáneo lo que Jesús hizo en mí. Y estamos en proceso, porque nuestra vida es un proceso permanente para poder llegar a la perfección, que es la perfección la vamos a llegar cuando estemos con Cristo. Pero gracias a Él, gracias a su misericordia, gracias a su amor, gracias a Él, a que Él siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos, que no importa qué hayamos hecho antes, Él siempre está dispuesto a extender sus brazos, a perdonarte y a recibirte en su regazo, y a recibirte en su reino, y para la gloria de Dios. Ya hace 23 años de eso, y me siento la mujer más feliz del mundo. Tengo dificultades, como todos los tenemos, pero sé que la persona que tengo ahora a mi lado, que es el mismo Dios, ese no me va a fallar, ese no me cobra, y ese siempre me da la solución en el momento correcto. Y
y de la manera que Él sabe que es la mejor, porque muchas veces nosotros le indicamos a Dios, mira Señor, perdón, mira Señor, tengo tan dificultad, hace tal cosa para que salga de esto. ¿Quiénes somos nosotros? Nuestra mente es tan finita y Dios conoce desde la eternidad hasta la eternidad. Simplemente, Señor, tengo esta situación, yo te pido que tú hagas lo que quieras, pero necesito salir de esta situación. Y te puedo asegurar, hermano, que nunca te va a fallar. A veces es inmediato, a veces es un proceso. Y en ese proceso nos sirve para aprender sobre todo a depender de Él. Que Él es el que tiene el control de todo y el único que siempre va a estar en nuestro auxilio. Bueno, hermanos, los invito a nuestros cultos en Varela 684. Los miércoles, hora 20, culto de oración, donde les presentamos, como te decía, nuestras necesidades y Él siempre responde. No responde ayer, cuando le pedimos hoy, nosotros queremos que responda ayer. Responde en su momento y de la mejor manera. Amén. Y hasta ahora hemos visto siempre la fidelidad de nuestro Dios. Bueno, los miércoles, hora 20, culto de oración, y los domingos, hora 20, culto general. Te esperamos para poder rendirle culto a nuestro Dios, gozarnos en su presencia y recibir su sano consejo. Pastor. Buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que estaba escuchando muy atentamente y es así. Tú no sabes el momento, tú no sabes el día ni la hora que el Señor puede estar llamándote a su preciosa presencia. Y nuestro anhelo, el anhelo de la pastora Cecilia y de quien está hablando, el pastor Edgardo, es que sea hoy el día. Mediante los mensajes que van a ser soltados, la palabra que va a ser soltada en el día de hoy, queremos que tú te sientas impactada, te sientas identificada con la palabra y diga, bueno, yo no puedo esperar más, yo quiero ser partícipe del reino de Dios. Y para eso hay que tomar decisiones, principalmente una decisión, que es la más importante de la vida. Porque en la vida tenemos que estar continuamente tomando decisiones, pero recibir a Jesús en tu corazón es la más importante, porque es la que te va a llevar a la vida eterna. Yo te voy a leer un pasaje que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9. Es un pasaje que llevado a nuestras vidas es tremendamente profundo. ¿Por qué? Porque tal vez no lo lea, se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9. Es cuando el rey David le pregunta a un siervo de... Lo vamos a leer porque así, medio rapidito. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dijo así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David y Jonatán. Jonatán era un hijo del primer rey de Israel, que era Saúl. Y se hicieron amigos, pero tan amigos que realmente era algo maravilloso. Entonces, después que murió Saúl, que murió Jonatán, todas esas cosas, estaba David en su reinado, y un día dice esto: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro. E hizo reverencia y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, escucha bien esto, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto
como yo. Esto está en el capítulo 9, versículo 8, pero vamos a pasar al versículo 13, donde dice y termina este pasaje. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de sus pies. ¿Por qué te dije que esta palabra, que este mensaje, vamos a llevarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria? Yo te voy a explicar 2 o 3 cositas para que tú digas qué impresionante, qué impactante es esto. Jonatán era nieto del rey Saúl, así que Mefiboset, perdón. Jonatán era hijo del rey Saúl y era el padre de Mefiboset, Jonatán. Entonces había nacido en un palacio, había nacido con todas las comodidades. Pero a los 5 años ocurrió algo tremendo, que fue muerto Saúl, fue muerto Jonatán, y la nodriza, la cuidadora, la niñera, sabiendo de que los enemigos iban a invadir el palacio e iban a matar a todo que encontraran ahí, lo tomó en sus brazos a Mefiboset y huyó. Salió corriendo para salvarle la vida al niño y la de ella también. Pero en el transcurso de esa carrera, en esa carrera en la vida también, escúchame bien, estimado televidente, muchas veces caemos. Y esta mujer tropezó y cayó, y quedó una consecuencia cuando caemos. El niño que llevaba en sus brazos quedó paralítico. Y bueno, y desapareció, hablando así un poco de Mefiboset, de las cosas diarias. Pero un día, un hombre de Dios es inquietado por parte de Dios y pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, de a quien yo haga misericordia? Siempre vamos a seguir diciendo que misericordia significa amor y compasión de Dios hacia los pecadores. Me encanta decirlo porque es realmente así, la misericordia de Dios hacia vos y hacia mí. Entonces le dijo Siba, un siervo que estaba ahí: sí, ha quedado uno, pero es Mefiboset, que vive en Lomaquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa algo horrible, algo tremendo, un lugar que no produce absolutamente nada, un lugar alejado, un lugar que no da fruto ninguno, un lugar olvidado, un lugar desesperante para vivir. Entonces lo mandó a buscar David. Lo mandó a buscar David y vino Mefiboset y se postró y le dice esa frase: ¿quién es tu siervo? Un perro muerto como yo. Y muchas veces tú y yo en algún momento de la vida, ahora no, pero en algún momento de la vida, cuando yo no tenía a Jesús en mi corazón, me llamé perro muerto, me llamé de distinta forma, me destrataba yo mismo. ¿Por qué? Porque yo no tenía esperanza. Pero qué lindo es poder encontrarse con un hijo de Dios, encontrarse con Dios mismo, escuchar el llamado de Dios cuando te llama a su presencia y que te digan lo que leímos en el versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de sus pies. Bueno, acaba el mensaje. Dejemos todo de Mefiboset atrás. Ahora vamos a hablar contigo, estimado amigo y amiga, hermano o hermana que está mirando este programa. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cómo naciste vos. Yo no sé cómo te criaste. Yo no sé cómo fue tu adolescencia, tu juventud y cómo es tu vida actual. Pero sí sé que la circunstancia que tú estés pasando, el Señor la puede transformar en un abrir y cerrar de ojos. La puede cambiar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra de Dios que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que si tú estás pasando algo tremendo, que ya no lo soportás más, dale una oportunidad al dador de la vida, como dijo la pastora cuando comenzó el programa. ¿Por qué? Porque el dador de la vida tiene misericordia. Tal vez yo no, tal vez ella tampoco, tal vez tú tampoco, pero Jesús tiene misericordia, amor y compasión hacia nosotros, los pecadores, aquellos que en un tiempo éramos perros muertos. Pero si un día le damos la oportunidad al Señor, si un día el Señor nos llama a que nos sentemos a su mesa, qué privilegio hermoso, qué tremendo, porque la familia está compuesta por la madre, por el padre y por los hijos. Y todo aquel que le da la oportunidad a Dios de recibirlo en su corazón al Señor Jesucristo, a su Hijo,
Lo dice en San Juan capítulo 1, versículo 12, le he dado la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios, un día, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, cuando ocurra el arrebato, que tú capaz que no lo entiendes ahora, pero más adelante lo vas a entender, cuando te empieces a congregar, a leer la palabra, el Señor va a venir un día en las nubes a buscar su iglesia. Y la iglesia de Cristo es la novia hoy en día, y vamos a ser en el reino de Dios la esposa del Cordero. Y ahí vamos a estar sentados a la mesa con Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ser la esposa. Ya no vamos a andar más revolcándolo en lugares inhóspitos, en lugares que no produce, no da fruto, que no produce nada, que andamos en la vida como decimos en la esquina, ya de más en el mazo. No, porque vamos a ser hijos de Dios y vamos a estar en la presencia misma del Señor. Y para eso no precisas dinero. Para eso lo que tenés que hacerle es abrirle el corazón a Jesús. Porque Jesús es el dador de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Hijo mío, dice la palabra en Isaías, dame tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué estás esperando, estimado televidente? Amigo, amiga, que has sido ferviente televidente del programa La Iglesia Aposento Alto. ¿Qué estás esperando? Hace tiempo que el Espíritu Santo te está inquietando a que des ese paso de fe. Hoy yo considero que va a ser el día que va a impactar tu vida, porque tu corazón está anhelando. Hay un vacío que solo Jesús lo puede llenar. Yo sé que así va a ser. Yo sé que así va a ser, porque el Señor necesita que se levante un guerrero para que su obra siga adelante. Vamos a este tema musical y después vamos a ir a la palabra con la pastora Cecilia Echeverría. Hace falta un guerrero que no tenga miedo, que sea vigilante, que enfrente los retos y se atreva a desenmascarar toda obra de impiedad. Hace falta uno solo que ciña sus lomos y cuando camine sea dispuesto a todo y valiente enfrente lo que venga sin mirar atrás. Que se levante uno que quiera pelear, que se levante uno que quiera adorar, que se levante uno firme en la brecha, que saque su espada y declare guerra. Que se levante uno que quiera pelear, que se levante uno que quiera adorar, que se levante uno firme en la brecha, que saque su espada. Oh, mira, lo veo, se puso de pie, ha vuelto a la línea, recibió poder, levanta sus hombros, sacudiendo el polvo, vuelve a la batalla, recupera todo. Mira, lo veo, se puso de pie, ha vuelto a la línea, recibió poder, levanta sus hombros, sacudiendo el polvo, vuelve a la batalla. Ese guerrero eres tú, ese guerrero soy yo. Soy yo ese guerrero valiente que al diablo de frente lo enfrenta sin miedo y no le obedece. Ese guerrero eres tú ese guerrero soy yo. Oh, ese guerrero valiente que al diablo de frente
Amén, como dice la canción, que se levante uno que quiera pelear, que se levante uno que se ponga en la brecha por todos aquellos que no conocen al Señor. La verdad que es tan importante que se levante un guerrero, que se levante alguien que realmente tenga ese anhelo, ese amor de Dios en su corazón, que quiera que todas las personas que están en el mundo puedan venir, porque fue lo que Jesús nos pidió. Que vayamos y llevemos el Evangelio a todas las naciones. Por eso es nuestra responsabilidad levantarnos como guerreros del Señor, levantarnos y ponernos en la brecha por esas personas que en este momento están cegados por el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y que no les permite llegar a los pies del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a ponernos en la brecha, vamos a ponernos primeramente en oración, vamos a ponernos en ayuno por esas personas, a orar, a ayunar, y cuando veamos que hay una apertura en lo espiritual, ir y a buscarlos, salir a las calles, porque la verdad que es necesario que esas personas, que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Entonces, por eso es que necesitamos un guerrero. Pero ahora vamos a leer un pasaje donde vemos dos guerreros del Señor, dos siervos del Señor, que en los primeros tiempos, enseguida de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a ver cuán grandes cosas hace nuestro Señor. No solamente las hizo Él en su ministerio terrenal, sino que nos dio la autoridad a sus hijos a hacer cosas aún mayores. Amén, de las que Él hizo. Y acá vemos realmente el ejemplo de que realmente vemos, no es el ejemplo, el testimonio, porque es algo real que pasó. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 3: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La verdad que es algo hermoso. Vemos acá en este pasaje que dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vemos que Pedro y Juan, a pesar de que ya Jesucristo había muerto, había resucitado, que ya había empezado los del camino, como le llamaban ellos, ya había empezado, ya se había formado la iglesia de Dios. Ellos seguían teniendo la costumbre de ir a la hora novena a orar. Esa costumbre no la habían perdido. Era la oración después del sacrificio, pero ellos no iban al sacrificio porque ellos sabían que el sacrificio perfecto ya había sido hecho. Amén, en la cruz del Calvario, pero sí iban a la hora de la oración. Y cuando ellos iban a la hora de la oración, se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que era llevado diariamente para que él pidiera plata. Y bueno, cuando Pedro y Juan lo vieron entrar, le rogaba que le diese limosna, dice la palabra de Dios. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Y yo me imagino que ese hombre que iba todos los días, que lo ponían para que le dieran una moneda, cuando le dijo míranos, debe haberse puesto en expectativa, con alegría, esperando recibir dinero de él. Pero le dijo Pedro: no tengo oro ni plata,
pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Entonces en ese momento ese hombre recibió ese milagro de poder afirmarse en sus piernas y poder caminar, algo que para él era imposible, pero sí era posible para Dios y para los hijos de Dios, para los siervos de Dios, sí, poder Señor. orar y que una persona se levante de su postración física, de su postración espiritual. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios estamos en esa misma postración espiritual y estamos a veces como este mendigo, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido a nuestro Señor, habiendo conocido a nuestro Salvador, habiendo conocido a aquel que es todo, que es nuestro proveedor, que es todo, porque Jesucristo lo es todo para nosotros, lo es todo para todo aquel que se anime a tomarse de su mano. En Jesucristo estamos completos, hermanos. Sí, Señor. Pero muchas veces hay personas como este mendigo, que en lugar de buscar lo espiritual, en lugar de buscar salir de la postración espiritual en la que se encuentran, como muchas veces nos hemos encontrado, aún en el camino de Dios, hemos tenido momentos de debilidad, momentos de dificultad, momentos en que nosotros estamos bajoneados, como se dice ahora, que estamos pasando dificultades y estamos esperando la moneda. No, hermano, tenemos a Dios de nuestro lado. Si estamos pasando por dificultades económicas o por dificultades espirituales, busquemos a Dios, busquemos al que nos va a dar todas las cosas. No estemos centrados en la dificultad económica, no pienses en eso, no te enojes si el Señor no te da el dinero, que es lo que estás necesitando. No te enojes si yo no te doy el dinero, si Él no te da el dinero, si hay un hermano que tú estás con necesidad y no te va a llevar el dinero, porque ese hermano o tus pastores están orando por ti. Estás orando, Señor, para que tú salgas de esa situación que estás pasando, de esa situación espiritual que estás pasando, de esa situación que estás pasando físicamente, de esa situación que estás pasando económicamente. Estamos orando y el Dios de los milagros va a venir y te va a sacar de esa postración espiritual y te va a llevar a los lugares celestiales, te va a dar lo que tú necesitas y sobre todo te va a dar la sanidad espiritual, la sanidad física y la sanidad espiritual, porque si, hermano, en estos momentos tú estás necesitado de algo espiritual, estás necesitado de algo y te estás esperando que Dios venga, en lugar de venir en tu auxilio de tu alma, venga en auxilio de lo económico, la verdad, hermano, que estás cerrándole el blanco. Por eso yo en esta hora te digo, hermano y hermana, y amigo que me estás escuchando, si estás pasando una situación económica adversa o lo que estés pasando, busca a Jesús, busca al que te puede dar la solución. Por eso en esta hora yo te digo que si tú estás en esa situación, haz esta oración y en esta oración vas a pasar de ser una criatura a un hijo de Dios, y Dios a sus hijos no les niega nada. Amado Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados y te pido en esta hora que tú me inscribas en el libro de la vida. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra en mi corazón, reina en él. Te acepto, Jesús, como mi Salvador y quiero caminar siempre contigo. Si hiciste esta oración, ya pasaste a ser un hijo de Dios. Gloria, y a partir de ahí Dios te va a sacar de la situación que estés, pero no estés pensando solamente en lo material, piensa en lo espiritual, piensa que sos un hijo de Dios y con Él vas a tener todas las cosas. Es increíble, y perdona, televidente, amigo y amiga, y hermano y hermana que miras este programa, pero lamentablemente hoy muchos de los que estuvieron en la casa de Dios están fuera de ella porque no se le dio una moneda. Pero aprendamos de este paralítico que él esperaba una moneda, pero recibió el milagro de Dios. Ve a los pies de Cristo por tu salvación y porque realmente necesitas a Jesús en tu corazón. Deja lo económico al costado, que de eso se encarga el Señor, porque te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Te esperamos mañana a la hora 20 para disfrutar un culto tremendo, maravilloso, hermoso, donde realmente la moneda queda fuera. Lo que queda dentro es el poder
del Señor que va a impactar tu vida. Dios les bendiga, los esperamos.